Bioética en salud, maestro en ciencias, Aarón Urbina. Buen día, mi nombre es Juliet Amairani González Lugo y junto a mi compañera Alondra Yamilet Rosales Rodríguez, pertenecientes al grupo 6.4, vamos a presentar un dilema ético a través de un caso clínico. Como verán, vamos a analizar un caso clínico seguido de un dilema ético respecto a él y posterior a ello darle solución. Nuestro caso clínico lleva por nombre Derecho a morir. Antes de pasar a analizar bien nuestro caso clínico, vamos a brindar un breve resumen sobre este. Federico García, diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. La evolución de su enfermedad es de 4 años, de los cuales 3 ha estado conectado a un ventilador mecánico. Él nos dice a través de su comunicación del parpadear de ojos: tomo la decisión de morir, quiero morir, ya no quiero más esta condición. Los involucrados en este caso clínico son médicos y otros especialistas, Magdalena, esposa de Federico, y 3 hijos. El tratamiento que él lleva es ventilador mecánico, terapia psicológica y las necesidades biológicas a través de sondas, ya sea la alimentación, entre otros. A continuación, abordaremos al caso clínico como tal. Federico García lleva 3 años postrados en una cama, sin emitir sonido, incapaz de exteriorizar en un grito audible la frustración que la parálisis total de su cuerpo le imponía. No era el primero en su familia en sufrir esclerosis lateral amiotrófica. Su hermana había fallecido un par de años atrás, luego de rechazar la ventilación mecánica como un medio de soporte vital. La enfermedad había evolucionado de manera rápida desde su diagnóstico hace 4 años. Sus movimientos oculares eran censados por una máquina capaz de transformarlos en lenguaje por medio de la activación de un teclado. La comunicación era precaria pero efectiva y manifestó de esta manera a cada miembro de su familia y a sus cuidadores, de manera muy segura, que no valía la pena vivir así y que el retiro del respirador era su voluntad. Mantuvo por 2 meses esta petición. Magdalena, su mujer, desde hace 24 años, había sido testigo de su encarcelamiento y bien se podría decir que se convirtió en su compañera de celda y en compañía de sus 3 hijos también. Federico quería que fuese ella quien desconectara el ventilador, mas la petición de este ser no coincidía con la visión de este problema, de lo que él pedía. Compartían una religión. Sin embargo, la muerte y su enfermedad era algo que muchas veces superaban su fe. Admitir la muerte como opción en vida era más natural para Federico que continuar viviendo como un muerto, por lo que una vez reunida su familia, no se cuestionaron su voluntad. Faltaba aún considerar la opción y la opinión de los médicos. Aquí es donde participamos nosotras. Desde el punto de vista médico, implicaría una cuestión de validez moral, un conflicto entre el deber de tratar al enfermo como todo lo disponible o la petición de retirar el tratamiento, lo cual lo llevaría a la muerte. Dilemas. ¿Aceptar o no la solicitud de Federico García? Si lo hacen, Federico tendría su muerte digna y en paz, logrando descansar y cumpliendo su decisión. Pero Magdalena e hijos quedarían solos y probablemente se sientan culpables. Como médicos, tratan de preservar la vida de Federico pese a los problemas que presenta, pero sienten que al hacerlo hay un conflicto de valores entre su deber profesional de tratar y el respeto a la voluntad del enfermo.
Pero si no lo hacen, seguirán prolongando y aumentando el sufrimiento de Federico. ¿Quieres saber cuál fue la solución del caso? Finalmente se acordó, después de un difícil análisis en varias reuniones, aceptar su solicitud. Se iniciaría con medidas de sedación para evitar la angustia respiratoria y Federico no podía estar más de acuerdo. Sería una horrible burla que lo único que sintiese en los últimos 3 años fuese el sufrimiento provocado por la resistencia de su cuerpo al partir. Se celebró como era habitual, una misa en su habitación, pero esta vez acompañado además de sus amigos más cercanos, un kinesiólogo, una enfermera y cuidadores. Asombraba la serenidad de todos los presentes, reflejando en sus semblantes algo más que la pena del duelo anticipado. Era la resignación de una muerte concebida y la tranquilidad de la paz por venir. Allí en la cama, con los ojos cerrados, su expresión permanecía neutra. No se podría afirmar que la muerte le diera paz, pero que sí un alivio a su sufrimiento. Bueno, una vez que mi compañera Amairani ya expuso lo que fue el caso clínico, cuál fue el dilema, cómo es que se llegó a una solución, yo continuaré exponiendo los puntos importantes pues de este caso clínico y su solución, pero cómo lo ve la bioética. Entonces, comienza así. Al retiro de la ventilación mecánica, Federico desencadena una serie de cuestionamientos que lo llevaron finalmente a tomar decisiones que son sumamente importantes, pues puesto que de ello depende su vida. Para su análisis es necesario considerar las condiciones que permiten que estas decisiones sean autónomas, es decir, que no estén influyendo otros factores y pues que propiamente Federico sea el único que decidió, por así decirlo. Entonces, en un enfermo con sufrimiento prolongado, como ocurre en este paciente, en Federico, con esclerosis lateral amiotrófica, después de varios años de evolución, como ya se mencionó, muchas veces el paciente puede desesperarse o caer en una depresión que lo lleve a querer suspender el tratamiento y por lo cual precipitar su muerte. Sin embargo, aceptar esta decisión que Federico estaba pidiendo, esta solicitud, es pues algo difícil, no es ni simple ni para los familiares, ni para amigos, ni mucho menos para los médicos que lo están tratando. Cabe mencionar que frente a una solicitud de esta índole como la presentó Federico, es, es pues si realmente el paciente lo quiere y si lo necesita, puesto que eh, pues hay otros factores que acompañan a esta decisión. Entonces, en primera instancia, se debe asegurar que la suspensión de los tratamientos no es consecuencia ni de un estado de depresión o de un estado emocional transitorio por la cual esté pasando el paciente, sino que debe ser ya pues razones sumamente concretas para poder aceptarlo. Entonces, en este caso de Federico, se fue analizado exhaustivamente y no solo se mostró sereno ante la petición, sino que expresó repetidas veces tanto a su esposa Magdalena como a sus médicos y al sacerdote también que lo atendió, si bien recordamos, mantener su petición por más de esos 2 meses, si no estoy equivocada. Es decir, que mantuvo esa decisión por todo ese tiempo sin echarse hacia atrás, pues. Siempre estuvo en esa posición. Si este caso hubiera ocurrido en otro lugar donde sí se acepte la eutanasia, o sea, donde esté legalmente permitida, este caso hubiera sido,
¿cómo se puede decir? Se hubiera sido autorizado desde el primer momento, puesto que hay una ley que permite que la eutanasia se realice en el enfermo cuando tiene una enfermedad incurable, cuando está en fases terminales y que tenga un sufrimiento insoportable. Y es así cuando los aceptan estas solicitudes, pues con mucha más facilidad. Por lo cual se cumplieron tanto en el caso de Federico García las dos condiciones esenciales para el ejercicio válido de la autonomía: la capacidad de decidir y, en segundo lugar, tener plena libertad para decidir sin presiones de terceras personas que pretendan convencerlo, ya sea a favor o en contra de su decisión. En este caso, pues en el caso de Federico, no solo estaba él, sino que tenía un equipo profesional integrado por médicos, kinesiólogos, y cada uno pues le estaba indicando tratamientos y diversos procedimientos. Para ellos fue en este caso particularmente difícil de comprender, puesto que aceptar la decisión de quitarle la ventilación mecánica, pues que esto era lo que mantenía con vida al paciente, pues era difícil de aceptarlo, porque se supone que nosotros como médicos estamos para preservar la vida del paciente y hacer lo que podamos, hacer por el paciente lo que podamos mientras esté en nuestras manos. Entonces, esta dificultad pues nos presenta o les presentó a ellos en su momento un conflicto, ya sea en sus propios valores o entre su deber profesional de tratar y respetar, sobre todo, la voluntad del paciente, respetar sus decisiones, por así decirlo. Sin embargo, el temor a la muerte del enfermo no debería impedir esta decisión. Por otra parte, si algunos profesionales tienen excesiva dificultad para aceptar o manifiestan objeción de conciencia, su obligación como profesionales o nuestra obligación como profesionales es respetar la decisión del paciente y referir el caso a médicos que no tengan estas limitaciones o estas dificultades. Si bien ya en clases pasadas hablábamos los tipos de bioética, había una paternalista donde el paciente hacía todo lo que el médico decía. Ya en este pleno siglo XXI ya no se aplica esto, puesto que ahora el paciente es totalmente autónomo y pues es libre de decidir, y obviamente el médico le va a decir lo que es mejor para él, lo va a estar pues ayudando, pero sin dejar de lado que la última palabra la tiene el paciente, él es el que va a decidir. Entonces, el proceso de decisión no solo involucra al enfermo, sino también, no solo involucra al enfermo, a los médicos y otros profesionalistas, sino que también parte importante de esta decisión, pues también es la familia. La petición que hizo Federico finalmente fue aceptada por su esposa y por sus hijos, en general por sus familiares. Su entendimiento y aceptación fue necesariamente dolorosa y a la vez fue muy generosa, pues asimilar la pérdida del esposo y pues del padre propiamente, a quien se le cuidó con mucho esmero, con mucha entrega, y que pida morir, pues es algo muy duro. Entonces, finalmente, los familiares lograron aceptar la muerte, pues, de su ser querido. Entonces, la decisión, como ya lo mencioné anteriormente, no es nada fácil para nadie de los que están involucrados. Finalmente, los fines de la medicina nos establecen que ésta debe buscar el alivio del sufrimiento, el cuidado de los incurables y favorecer que el paciente tenga una muerte en paz. El haber tratado de convencer a Federico de que cambiara su petición o haberle prolongado la ventilación mecánica claramente en contra de su voluntad, ya sea por temores o incertidumbres de los propios profesionales o de los propios familiares, solo habría prolongado y aumentado su sufrimiento.
y claramente esta decisión no hubiera sido la mejor para el paciente. Entonces, finalmente yo te pregunto a ti, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras aceptado de primer momento la petición que Federico estaba haciendo o la hubieras negado? Claro está que lo primero que debemos de pensar pues es en el bienestar del paciente. Entonces, ¿qué hubieras hecho? Finalmente, pues muchas gracias. Pues muchas gracias por su atención. Esto es todo por nuestra parte.